El ministerio Conéctate a Jesús tiene el agrado de presentar de la serie Feliz para Siempre el segmento Escuela Sabática para Nuevos Creyentes. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Soy su hermano en Cristo, José Moreno, y esta es la Escuela Sabática para el día de hoy en cuanto a los nuevos creyentes. Tercer trimestre, el poder de la palabra de Dios. Hemos visto la lección número 1, siguiendo a un líder invisible. Primera de Pedro 1, 8 y 9. Lección número 2, cómo experimentar el poder de la palabra de Dios. Juan 6, 63. Lección número 3, vivir en Cristo. Mateo 13, 44. Esta semana estamos viendo el sufrimiento inevitable. Mateo 26, 47, 55, 56, Juan 3, 17 al 20, 6, 67 y 69, 7, 1 al 5. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias le damos, Señor, por permitirnos el estudio de la Escuela Sabática para Nuevos Creyentes. Oramos pidiendo que su Espíritu Santo sea el que hable y no nosotros. Por Jesús. Amén. Lo que aprenderemos esta semana. ¿Por qué los problemas siguen siendo parte de mi vida? Incluso después de haberme bautizado. ¿Por qué mis amistades no están a gusto conmigo si ahora soy un fiel seguidor de Cristo? ¿Dónde puedo encontrar fuerza para enfrentar las dificultades que generan mis nuevas creencias y mi nuevo estilo de vida? Esta semana queremos que memorices mejor dicho, que analices estas preguntas a la luz de Filipenses 3, 10 al 11, que dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. El concepto clave de la semana. El sufrimiento inevitable. O como diría el comentarista deportivo Ernesto Jerez, el sufrimiento viene incluido. Aunque la vida cristiana es un camino que lleva a la vida eterna, el recorrido está lleno de pruebas y adversidades. Sin embargo, como dijo el apóstol Pablo, porque es mejor que padezcáis haciendo el bien si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Primera de Pedro 3:17. Y el apóstol Pablo dijo, si sufrimos, también reinaremos con él. Segunda de Timoteo 2:12.
Primeramente el apóstol Pedro y segunda el apóstol Pablo. En el deseo de toda la gente encontramos una cita que nos ayuda a entender estas preguntas que esta semana tratamos de resolver. Página 95. Nunca sale uno de la fila del mal para enfrentar en el servicio de Dios, para entrar en el servicio de Dios sin arrastrar los asaltos de Satanás. En la lección de esta semana veremos cómo Jesús, Esteban, Pablo y muchos otros padecieron a causa de la hospitalidad del mundo que les rodeaba. Ayer día vimos el sufrimiento de Jesús. Jesús sufrió. Vimos que la familia de Jesús fue partícipe y en gran parte promotores de uno de sus sufrimientos más terribles. ¿Te imaginas que tu propia familia no te comprenda y no te apoye cuando tu misión es hacer el bien? Que cuando tú caminas por el camino correcto, tus hermanos, tus padres, los tuyos, te sean piedra de tropiezo. Eso hicieron los padres y los hermanos de Jesús en más de una ocasión. Lucas 2, 48 al 50 y Juan 7, 1 al 5, así lo presenta. Hoy día quiero llamar la atención al primer mártir cristiano. Esteban fue uno de los 7 creyentes seleccionados para atender la distribución de alimentos a las viudas pobres. Hechos 6, 1 al 6. Puedes leer la historia completa en Hechos 6 y 7. Esteban hizo mucho más que ayudar en dicha distribución. ¿Qué hizo y cuál fue el resultado? Hechos 6, 8 al 12. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los Cirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban, pero no podían resistir a la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio.
¿Quién fue? Perdón. Fíjese que Esteban estaba lleno de gracia y poder. Realizaba grandes milagros y hablaba lleno del Espíritu. Sin embargo, nada de eso pudo impedir que se levantaran en su contra falsas acusaciones, entre ellas la de haber blasfemado al mismo Dios. ¿Lo puedes creer? ¿Cómo enfrentó Esteban su propia muerte? Hechos 7, 59 y 60. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodilla, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. La experiencia de Esteban constituye un modo de sufrimiento, un modelo de sufrimiento. Y la persecución que nosotros como discípulos de Jesús tenemos que afrontar. No obstante, muy pocos cristianos tendrán que sufrir al punto de llegar al martirio. Tomando en cuenta que lo que creemos afecta a nuestra forma de actuar, un cambio en nuestras creencias es probable que afecte nuestro estilo de vida. Esos cambios no son siempre sencillos ni fácilmente aceptados por amigos y familiares. Pero por encima de cualquier otra situación o asunto, Jesús considera que es más importante seguirlo a él. Marcos 8, 34 al 38. ¿Cuál es la respuesta por dejarlo todo y seguir a Jesús? Lee Mateo 19, 27 al 29. Entonces respondiendo Pedro le dijo: He aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús le dijo: De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casa, o hermano, o hermana, o padres, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Te invito para que nos acompañen mañana cuando veremos la experiencia en cuanto al sufrimiento del apóstol Pablo. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias Señor por la lección de escuela sabática para nuevos creyentes. Oramos, buen Dios, con la esperanza de que este breve resumen de la lección del día de hoy pueda ayudar a muchos en su fortalecimiento del edificio espiritual que construyen, llamado santificación. Oramos, buen Dios, para que nuestra edificación se vea fortalecida al preparar estas lecciones. Oramos por los privados de libertad y por los enfermos de su pueblo. Pero sobre todo, Señor, por aquellos que recién se han bautizado y que necesitan esta leche materna.
Oramos para que las escuelas sabáticas de todo el mundo recuerden que hay una lección de escuela sabática preparada para los nuevos creyentes. Y que en esa clase de recién bautizados se esté impartiendo la leche materna. La leche materna. Por Jesús. Amén. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús. Invitándoles para que esta semana se queden con nosotros. Ya que el día de mañana estaremos viendo Pablo y las dificultades. Los hechos de los apóstoles y el apóstol Pablo. ¿Quién fue Saulo de Tarso y a qué se dedicaba? ¿Y cómo consideraba Pablo sus sufrimientos? Es probable que el libro de la Biblia con el que mejor podamos identificarnos sea Hechos de los Apóstoles. Por cierto, Elena G. de White también escribió un libro casi con el mismo título, Hechos de los Apóstoles, que va paralelo al escrito por el doctor Lucas en el canon bíblico. Se lo recomendamos. En el canon bíblico, Hechos de los Apóstoles está lleno de relatos en los que intervienen los primeros cristianos. En el caso del martirio de Esteban, se introduce un nuevo personaje. Lo curioso es que este nuevo protagonista se convertiría en el personaje más relevante del Nuevo Testamento, aparte de Cristo. Por supuesto, hablamos del apóstol Pablo. Pero tenemos que descubrir quién fue antes de ser el apóstol Pablo. Y por eso te invitamos para que te quedes con nosotros el día de mañana, cuando analizaremos la conversión de Saulo de Tarso en el apóstol Pablo y su sufrimiento como apóstol. Porque recordemos el título de esta lección: el sufrimiento inevitable. Así es como el jueves estaremos viendo el sufrimiento de los fieles. Allí haremos un recorrido por el Salón de la Fama de la Fe, Hebreos capítulo 11. El capítulo 11 de la Carta de los Hebreos es conocido como el capítulo de la fe. En este pasaje el autor destaca la importancia y el poder de la fe en la vida del creyente.
Comienza presentando una definición concisa de la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve, que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve, o de lo que no se veía. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardoneador de los que le buscan. Hebreos 11, 1, 3 y 6. Y cerraremos la semana estudiando los desafíos grandes y pequeños. Antes de bautizarme, enfrenté desafíos grandes y pequeños. Pero los desafíos más grandes los enfrento durante mi vida cristiana. O sea, después de bautizarme. Amigos, te espero mañana para estudiar la lección de escuela sabática para nuevos creyentes. No te pierdas un solo capítulo de esta semana. Bendiciones.